todos a Kean University, donde los Pumas suben a lo más alto para poder alcanzar sus sueños. Esta universidad pública de investigación es una de las más diversas del norte de los Estados Unidos. Y como institución designada para servir a los hispanos, Kean es reconocida por ayudar a estudiantes de todo entorno a conseguir el éxito y poder graduarse. Su programa de habla hispana Supera es reconocido a nivel nacional por ayudar a los hispanohablantes a aprender inglés y a obtener un título al mismo tiempo. Ubicada aquí en Union, New Jersey, a solo minutos de la ciudad de Nueva York, Kean tiene una historia que te va a encantar. Soy su anfitriona, Lorena Segura, y durante la próxima media hora vamos a viajar por este hermoso y multicultural campus para escuchar las historias de actores, diseñadores, científicos y atletas. Prepárate para conocer a nuestros increíbles alumnos y egresados e incluso a un dúo de Kean Cougars madre e hija, quienes compartirán con nosotros su pasión por la educación y su cultura. Bienvenidos a Kean University. Esto es The College Tour. Conozcamos a Luis y Astrid. Luis es de la República Dominicana y Astrid de Venezuela. Ambos tenían grandes sueños de asistir a la universidad en los Estados Unidos, pero les preocupaba que el hecho de que no hablaran inglés les impidiera alcanzar sus sueños. Con la ayuda de los programas de Kean, específicamente diseñados para estudiantes hispanohablantes, no solo sobresalieron, sino que se graduaron. Vamos con ellos. Muchas gracias, Lorena. Desde que llegué a este país, mi meta principal fue siempre ir a la universidad, pero nunca lo creí posible por el idioma. Kean University fue una de las primeras en llamar mi atención por los servicios que nos ofrecen a nosotros los latinos y por su programa en español Supera. Supera hizo que todo fuera más fácil. Las clases de ESL no solamente me ayudaron a aprender inglés, pero también a dejar el miedo de hablar inglés delante de otras personas. Kean también organiza eventos como el del Mes de la Herencia Latina, donde todos los estudiantes tenemos la oportunidad de aprender adentro y fuera del salón. Gracias también a Supera pude hacer varias conexiones como la de mi mejor amiga Marialis. El programa Supera fue extremadamente beneficioso para mi carrera y por eso siempre estaré agradecido. Aquí con mi amiga Astrid. Gracias, Luis. Mi historia comienza en Venezuela, en una ciudad rodeada de montañas nevadas llamada Mérida. Recuerdo que le decía a mi abuelo que soñaba con ser patinadora profesional de hielo y que quería ir a la universidad. Siempre quise que él se sintiera orgulloso de mí. Él era mi vida. Kean University y el programa de habla hispana son las mejores cosas que me han pasado. Nunca pensé que podría graduarme sin conocer el idioma. Dije, no me gusta el inglés y sinceramente no creo que sea capaz de aprenderlo. Sin embargo, mi consejera no solo me guió, pero también me llenó de mucho amor y no me dejó rendirme. Conseguí un trabajo en Kean y fui la presidenta del Club Hispano. Gracias a Dios soy una mujer luchadora, trabajadora y extrovertida. Yo siempre digo que los sueños no trabajan si no trabajamos por ellos. Muy bien, Astrid. Volvemos a ti, Lorena. Gracias a los dos por compartir cómo el programa de habla hispana Supera les ayudó a asistir a la universidad mientras aprendían inglés y se acostumbraban a vivir en los Estados Unidos. Los programas y consejeros que les apoyaron suenan increíble. Es impresionante que no hayan dejado que el idioma se interpusiera en el camino hacia sus sueños. Vamos a aprender sobre la cultura de Kean con Luis. Originalmente de la República Dominicana, Luis estudia Derecho Penal y se sumerge en diferentes culturas en el campus, mientras ayuda a los demás como presidente del Club de Inglés como segundo idioma. Ahora es tu turno, Luis. Muchas gracias, Lorena, por esa maravillosa introducción. En mi último año de secundaria no estaba segura a qué universidad asistir, hasta que escuché sobre el programa de habla hispana Supera, el cual te ayuda a mejorar tus habilidades en el idioma mientras avances en tu carrera académica. Este programa me hace sentir como en casa. Al principio no tenía ni idea de lo que quería estudiar. Luego conocí la carrera de Derecho Criminal y me terminé enamorando de ella completamente y aprendí a confiar más en mí mismo. También, como presidente del Club de Inglés como segundo idioma,
me he vuelto capaz de motivar a otros estudiantes a dar lo mejor de ellos. Al mejorar mi inglés, he sido capaz de obtener un trabajo en el campus como mentor de educación general, lo cual me ha permitido fomentar lazos con estudiantes y profesores a través de todo el campus. Es indescriptible lo genial que se siente ser parte de esta grandiosa comunidad de Kane. He sido capaz de interactuar con muchas personas de diferentes culturas en el campus por medios de todas las actividades que se llevan a cabo, como la celebración del mes de la historia afroamericana, el mes de la herencia hispana y el patio latino. Gracias a todos estos eventos, podemos disfrutar de la diversidad en el campus. A todos los estudiantes les encantan estos eventos, especialmente los que promueven la comida de otras culturas. En otras palabras, cuando vienes a Kane, no solamente vienes a adquirir habilidades importantes para tu carrera, sino que también creces culturalmente. Cuando empecé mi carrera en Kane University, nunca imaginé que iba a desarrollar una confianza tan grande en mí mismo y mucho menos que serviría de motivación para otros estudiantes. Eso es todo. Muchísimas gracias, Lorena. Bien hecho, Luis. Es increíble cómo conectaste con las diferentes culturas que se celebran en Kane y me encantó mucho escuchar la manera como tu confianza ha incrementado. Tu trabajo como mentor y con el Club de Inglés como segundo idioma es realmente inspirador. No puedo esperar a ver lo que harás en el futuro. Llegó el momento de hablar sobre la familia. Todos sabemos lo importante que es la familia en nuestras culturas y tenemos aquí un increíble dúo de madre e hija quienes compartirán su historia con nosotros. Conozcamos a Marta y a su hija Gaby, quienes emigraron de Colombia en busca de mejores oportunidades. Su historia de fuerza y pasión te llegarán al corazón. Marta y Gaby, es su momento para brillar. Hola, gracias Lorena. Estoy terminando mi último año de maestría en trabajo social aquí en el Kane University. Ella es la hija mayor de mis 3 hijos, Gabriela Llanos. Hola Lorena. Somos inmigrantes colombianas, llegamos a este país hace 16 años en busca de una mejor oportunidad de vida para ella. Yo renuncié a mi profesión de comunicadora social en Cali, Colombia, para darle una mejor vida. Al principio fue muy difícil, estuve trabajando en restaurantes, limpiando casas, cuidando niños, pero sabíamos que la educación era parte fundamental de ese futuro que soñábamos. El plan fue que primero ella se graduaría y después yo retomaría mi carrera profesional. Escogimos el Kane porque es una universidad de gran impacto en la comunidad latina. Me encanta que promueve la cultura, los valores, la moral. Y para nosotros como familia hispana, los valores son inherentes a la educación. Como inmigrante quiero dejar un claro, contundente mensaje a todas las personas que como yo vienen a este país sin ayuda a conseguir una nueva vida. La educación es parte fundamental para el éxito y la superación. Definitivamente haber tocado las puertas del Kane cambió mi vida y la de mi familia. Y estoy muy orgullosa de lo hecho. Llegar a los Estados Unidos a los 10 años, sola y sin familia, solo con mi madre, causó un gran impacto emocional en mi vida. Extrañaba mis raíces y mi cultura. Para mí fue muy difícil acostumbrarme a nuevas prácticas sociales y a un nuevo idioma. Durante mi último año de secundaria empecé a trabajar para ayudar a mi madre y me di cuenta que el estudio es muy necesario para lograr mi propósito. En el 2019 me gradué de la Universidad de Kane con mi título en biología. Ahora estoy trabajando como científica en uno de los laboratorios farmacéuticos más grandes de Estados Unidos. Hoy tengo la vida que mi madre siempre soñó para mí. Esta es nuestra historia. ¡Chao, Lorena! Marta y Gaby, qué hermosa familia. Me inspira la valentía que tuvieron al dejar su país natal para buscar el sueño americano, el cual lo están logrando. Ustedes han cambiado la trayectoria de toda su familia para siempre. Muy bien, es hora de conocer a David. Él es un colombiano apasionado por el ejercicio y el atleticismo. David está balanceando su trabajo en el aula como estudiante de Ciencias del Ejercicio con su rol como miembro del equipo de fútbol de División 3. Ok, David, ahora es tu turno de tomar la delantera.
Muchas gracias por tu introducción, Lorena. Ahora me encantaría poder compartir un poquito más sobre mí con todos ustedes. Soy una persona que se esmera día a día, tanto dentro como fuera del campo, para poder rendir al máximo. Soy un amante de los deportes y en especial el fútbol y el running. Para mí es un gran honor poder representar a la universidad en el equipo de fútbol. ¡Vamos, Cougars! Kane me abrió las puertas y me permitió hacer lo que más me gusta: estudiar ciencias del ejercicio con enfoque en entrenamiento atlético. Como estudiante de intercambio, puedo decir que fue fácil adaptarme a la universidad gracias a mis compañeros de equipo y a la amabilidad de mis profesores. Una de las razones por la cual escogí a Kane fue por su excelente programa en las ciencias del ejercicio, especialmente porque ofrecen una concentración en yoga y una certificación de 200 horas como profesor, algo que no se ofrece en muchas universidades. El nuevo gimnasio y las nuevas instalaciones me han permitido disfrutar al máximo de mi experiencia como estudiante y atleta. Ahora que estamos fuera de temporada, además de levantar pesas, corro por el campus para mantenerme en forma. Y me encanta recorrer la universidad descubriendo nuevos caminos y edificios que nunca había visto o entrado. El programa de yoga me ayuda a encontrar la paz en momentos de estrés debido a las tareas escolares o después de una sesión dura de entrenamiento, conectando el cuerpo con la mente. En Kane estoy recibiendo una educación de calidad, la cual me prepara para mi vida fuera de las aulas de clase. Tras mi paso por Kane, quiero ser parte de competiciones a alto nivel y seguir jugando fútbol, que es lo que más me gusta. Volvemos a ti, Lorena, esa es mi historia. ¡Nos vemos! Fútbol, salir a correr, hacer yoga, levantar pesas y estudiar. Eres increíble, David. Nos inspiras a todos con la forma en que te esfuerzas por ser mejor cada día. No puedo esperar a ver lo tan lejos que llegarás con esta increíble ética de trabajo. Aquí, desde Europa, te presentamos a Ana. Ella es una estudiante de marketing de España quien eligió a los Estados Unidos como su destino para sus estudios en el extranjero. Ella esperaba encontrar una universidad diversa con un campus precioso y muchas actividades en las cuales poder participar. Y con más de 170 organizaciones estudiantiles y cientos de actividades en Kane, eso fue exactamente lo que ella encontró. Ahora, Ana, cuéntanos. Gracias, Lorena. Hola a todos. Soy una estudiante internacional de Barcelona, España. Estoy actualmente cursando un grado de marketing. Desde pequeña, mis padres me han inculcado la importancia de aprender idiomas y de conocer mundo. Es por eso que cuando tuve la oportunidad de hacer un semestre fuera, supe que quería venir a los Estados Unidos, y aquí estoy. En Kane he podido encontrar todo lo que imaginaba y muchísimo más. Las clases son muy dinámicas y aprendes mucho, además de todas las conexiones que puedes hacer a través de prácticas o acudiendo a eventos. Además, se nos tiene muy en cuenta los alumnos internacionales, siempre están pendientes de que estemos a gusto. Kane es una universidad muy diversa, puedes encontrar gente de todas partes del mundo y conocer su cultura. La vida en el campus es totalmente como se ve en las películas, pero lo que más me sorprendió es la cantidad de cosas que puedes hacer. A través del Cougar Link te puedes apuntar a diferentes talleres, actividades o charlas. Además, puedes elegir entre muchísimas organizaciones increíbles. Yo me apunté al King Dance Theater, donde he conocido gente maravillosa. Viviendo en el campus, he podido salir de mi zona de confort y he podido apuntarme a clases de yoga o a ir a partidos de béisbol. Además, he tenido muchísima suerte con mis compañeras de habitación porque me han hecho sentir incluida en todo momento. Estaba muy nerviosa por venir a Kane y aunque solo estoy aquí 4 meses, ahora sé que ha valido la pena y que volveré a España llena de conocimientos y experiencias que no olvidaré nunca. Esto es todo un sueño cumplido. Adiós, Lorena. ¿Qué mejor manera de involucrarse en esta comunidad, Ana? Has hecho un trabajo increíble saliendo y experimentando todo lo que Kane tiene para ofrecer. Con 16 equipos deportivos, 7 teatros, 6 galerías de arte y todas las celebraciones y actividades culturales, Kane realmente tiene algo para todos. Conozcamos a Davián. Como estudiante de teatro en Puerto Rico, él se ha sentido inspirado por la gran diversidad que ha encontrado en esta inclusiva comunidad de Kane. Davián estaba en búsqueda de un lugar donde poder ser aceptado sin importar quién sea, ni de dónde venga. Davián,
Luz, cámara, acción. Sí, pues, pienso que puedes cortar las dos esquinas y también volverlo a medir para estar más seguro. Hola Lorena, después de haber dejado mi país a temprana edad, me preguntaba qué iba a hacer de mi futuro. A la hora de ir a la universidad, fui bendecido al ser admitido a un lugar en donde no me iban a juzgar por mis orígenes y por quién soy. También encontré un lugar en donde mi carrera de actuación tendría un comienzo. Luego de vivir aquí como estudiante por estos últimos meses, he podido apreciar y convertirme parte de la diversa e inclusiva comunidad de Kean University. El Conservatorio de Teatro, del cual yo formo parte, está compuesto de diferentes tipos de personas que me han enseñado la importancia de tener un ambiente diverso en el que aprendemos a trabajar en equipo y al mismo tiempo aprendemos unos de otros. Como puertorriqueño, me siento orgulloso de ver a muchos hispanos en los alrededores de este recinto y todo el apoyo que Kean brinda, no solo a ellos, pero también a mi comunidad LGBTQ. Kean nos deja saber muy claro que cada uno de nosotros importa, independientemente de nuestra nacionalidad, orientación sexual y creencias. He conocido a tanta gente nueva y maravillosa y es increíble saber que todos provienen de diferentes orígenes y con sus historias únicas, este recinto se ha convertido en nuestro nuevo hogar. No puedo esperar a ver todas las oportunidades que Kean University tiene para ofrecer a lo largo de mis próximos años. Me siento afortunado y agradecido por comenzar mi carrera como actor en una institución que me permite ser quien soy, sin ningún tipo de prejuicios, y que prepara a sus estudiantes profesionalmente para lograr sus sueños. Esta es mi historia, de vuelta a ti, Lorena. ¡Wow! Esto está muy bonito. ¿Y para qué es esto? ¿Para lo de teatro? Sí. ¡Wow! Es el mismo color de mi camisa. Gracias por compartir tu historia con nosotros, Davián. Es genial escuchar cómo Kean fomenta una comunidad que valora y promueve la diversidad de todos los estudiantes, profesores y personal. Felicidades por encontrar tu nueva comunidad y hogar en Kean. Permítanme presentarles a Johanny, un estudiante de primera generación de la República Dominicana, quien viajaba a diario hacia la universidad durante sus 2 primeros años antes de mudarse al campus y convertirse en una asistente residente. Ella sabe exactamente lo que es vivir en el campus en una de las mejores residencias de Kean. Ahora estamos listos para ti, Johanny. Gracias por la introducción. Hola, como estudiante de primera generación tuve que navegar mi camino hacia la universidad sin mucha orientación. Sabía que quería una educación de calidad, con un precio accesible y que estuviera cerca de mi casa. Kean no solo me dio eso, sino que superó todas mis expectativas y literalmente se convirtió en mi segundo hogar. Mientras estudiaba para obtener mi título en diseño gráfico, los primeros 2 años viví fuera del campus y odiaba tener que irme temprano de los eventos porque tenía que tomar el tren a casa. Decidí convertirme en asistente residente para poder vivir en el campus y fue una experiencia increíble. Viví en uno de los dormitorios mejor calificados en todo el estado de Nueva Jersey. Fue genial. Mi piso asignado fue el 7º piso del Upperclassmen Residence Hall, o como me gustaba llamarlo, el penthouse. Mi cuarto era súper elegante, moderno y con una vista absolutamente hermosa del campus y la ciudad. Digamos que me sentí como toda una reina con todo ese espacio. Pero lo mejor de Kean no solo fueron las instalaciones lujosas, fueron las increíbles personas que conocí. El personal de trabajo se volvieron como mi familia y los residentes mis amigos. Me sumergí tanto en la comunidad de Kean que me inspiró a unirme a otras organizaciones, como la Hermandad Latina Lambda Theta Alpha. También me convertí en una líder de orientación, descubriendo mi pasión por ser mentora y crear espacios donde todos se sientan incluidos, especialmente mis latinos. Kean me ofreció más que solo obtener un título. Se trató de crecer como persona y disfrutar todas las cosas que la vida tiene que ofrecer. Gracias a Kean pude florecer como líder y convertirme en la persona y profesional que soy hoy. Muchas gracias, Lorena. ¡Qué gran camino has recorrido, Johanny! Desde convertirte en asistente residente, a unirte a una hermandad, como también convertirte en líder de orientación y mentora estudiantil. Vivir en el campus definitivamente tuvo un gran impacto en tu experiencia en Kean. Ahora estás lista para enfrentar al mundo.
No puedo esperar a que conozcan a Dania de Ecuador. Para poder encontrar su pasión, ella no solo tuvo que cambiar su especialización, sino que también debió transferirse un par de veces antes de poder llegar a Kane y aquí encontrar a su nueva familia de amigos. Dania, el escenario es todo tuyo. Gracias, Lorena. Hola, yo soy de Guayaquil, Ecuador, y estoy estudiando teatro. Desde chiquita siempre me gustó actuar, pero cuando llegó el momento de escoger lo que quería estudiar, escogí medicina. Después de estar un año en premedicina, me di cuenta que no era lo que realmente quería, y fue cuando me transferí a Kane. Kane me abrió las puertas cuando faltaban solo días para que inicie el semestre. Holly, quien en ese tiempo era la directora del Conservatorio de Teatro, me pidió mi audición, y el mismo día que iniciaron las clases me dijeron que había sido aceptada. Me encanta lo inclusivos que son en el conservatorio, la facultad nos hace sentir en casa. Mis profesores me han enseñado muchísimo, realmente quieren que aprendas y han estado para mí en todo lo que he necesitado. El año pasado tuve el privilegio de participar en Hungry Woman, que fue dirigida por Teresa, que es una de mis profesoras favoritas, y es una obra que habla mucho de la cultura mexicana y es algo que nunca se había presentado aquí y me encanta poder haber sido parte de eso. Conozco mucha gente que se ha transferido a Kane por varias razones y es que Kane hace que el transferirse sea muy sencillo y cuando se habla de artes es increíble. Hay gente muy talentosa aquí y vale totalmente la pena venir a ver alguna de las producciones. Cuando llegué a Kane, mi único objetivo era actuar, pero terminé descubriendo mi amor por el diseño de vestuario. Kane te va a abrir la mente para que pruebes cosas nuevas que tal vez te terminen gustando. Y bueno, esa es mi historia. Gracias, Lorena. Bien hecho, Dania. Eres la prueba de que no siempre se trata de tomar la decisión perfecta, sino de perseverar y nunca rendirse para encontrar la carrera y el lugar perfecto para ti. Sigue saliendo adelante y mucha suerte con tus planes para el futuro. Esperamos ver tu trabajo en el escenario y en la pantalla muy pronto. Conozcamos las oportunidades de investigación de vanguardia de Kane con Brianna. Ella es ecuatoriana, estudia biología y siempre ha soñado con trabajar en el sector de la salud. En Kane, ella está realizando investigaciones científicas en colaboración con profesores y sus compañeros de clase. Y al mismo tiempo, ella ha aprovechado de la Oficina de Servicios de Carrera, la cual le ayudó a obtener experiencia en el mundo real a través de una pasantía. Cuéntanos todo, Brianna. Gracias por la presentación, Lorena. Desde pequeña, mi sueño siempre ha sido trabajar en el área de la salud. A medida que pasaron los años, me di cuenta que este sueño se podría hacer realidad siempre y cuando escogiera bien la universidad. Después de graduarme en Ecuador y analizar varias universidades, apliqué a Kane, porque el programa de habla hispana Supera tenía muchos beneficios que me ayudarían a ser exitosa. Las aulas de clase me han permitido desarrollar mis habilidades y adquirir conocimientos que me servirán a lo largo de la vida. En Kane, los laboratorios están bien equipados y se nos permite usar la creatividad. El semestre pasado, mi profesora de biología me permitió formar parte de su grupo de investigación independiente estudiando lombrices de tierra. Aprendí cómo trabajar en equipo. Definitivamente recomiendo participar en investigaciones. También recomiendo mantener contacto con la Oficina de Servicios de Carrera. Gracias a ellos, tuve la oportunidad de participar en una pasantía en la oficina de Educational Opportunity Fund de la universidad. Fue una oportunidad para crear conexiones y ganar experiencia para el futuro. Pude ver cómo funcionan las oficinas en la universidad y ahora tengo una mejor idea de cómo es el mundo real. Estoy muy agradecida y contenta por donde me encuentro ahora. Jamás me imaginé conocer a tantas personas y aprender tanto en tan poco tiempo. La Universidad de Kane me ha permitido demostrarme de lo que soy capaz. Esta es mi experiencia. De vuelta a ti, Lorena. ¡Qué genial, Brianna! ¡Excelente trabajo! El juntar las oportunidades de investigación y los servicios de asesoría de carrera de Kane es una gran ventaja para preparar a todos los estudiantes para el mundo real. Para ti, el cielo es el límite. Te presentamos a Eric.
Él es un estudiante ecuatoriano de primera generación que llegó a los Estados Unidos solo para poder asistir a Kane. Él entiende bien los desafíos de no solo ser el primero en su familia en ir a la universidad, sino también de hacerlo en otro país. Eric, estamos listos para ti. Hola con todos. Crecí en Ecuador, siempre supe que me quise dedicar al sector público. Ninguna de las universidades en Ecuador me llamó la atención, por eso decidí venir a los Estados Unidos, donde tenía más oportunidades para dedicarme a lo que quería. Fue muy difícil dejar a mi familia, especialmente a mis padres, pero es mi sueño ir a la universidad y el de ellos también, ya que no tuvieron la oportunidad. Sigas empeñado en tus estudios, me alegra mucho por ti, que sigas cumpliendo tus sueños. Sigue estudiando, mijo, igual, como siempre. Gracias, no. Gracias, papi. Les extraño mucho. Te queremos mucho, te extrañamos, igual. Ser estudiante de primera generación, sin tener a mis padres cerca, es duro. Pero desde el día en que apliqué a Kane, he tenido varios consejeros y personas de diferentes departamentos que me han ayudado casi todos los días. Me encantan los horarios flexibles que tiene la universidad. Trabajo y estudio a tiempo completo. Así que tomar clases en la mañana o en la tarde me ayuda a mantener un balance entre las dos. También estoy enamorado de las bibliotecas de Kane, donde paso la mayoría de mi tiempo adelantando deberes. No es fácil estar sin mi familia y tampoco es fácil encontrar el balance entre el trabajo y la universidad. Pero me siento agradecido por las oportunidades que Kane me ha dado. Aprendo muchísimo de cada uno de mis mentores y profesores. Agradezco a la universidad por abrirme las puertas. Ahora, con mis estudios, puedo abrir más puertas y ayudar a mis padres. Me falta un año más para poder graduarme y espero con ansias el día de mi graduación. Ojalá pueda tener a mi familia a mi lado para poder celebrarlos todos juntos. Gracias por escucharme y volvemos contigo, Lorena. ¡Qué historia tan increíble, Eric! Gracias por compartir tu experiencia y tu valentía. Sabemos que tus padres y toda tu familia están muy orgullosos de ti. No es fácil encontrar el equilibrio entre los estudios y un trabajo a tiempo completo, pero con tu esfuerzo tú lo has logrado. Es genial escuchar acerca de la dedicación de Kane a apoyar a los estudiantes de primera generación que trabajan tan duro como tú. Y su increíble sistema de apoyo mediante consejeros y asesores estaban allí para ayudarte en cada paso del camino. Realmente estás subiendo a lo más alto. Estoy muy impresionada por el alto nivel académico de Kane, sus instalaciones de investigación, su hermoso campus, la diversidad de sus estudiantes y su increíble espíritu escolar. Pero lo que realmente lo convierte en un lugar tan especial es su dedicación por apoyar a los estudiantes hispanos y de primera generación. Kane tiene todo lo que los estudiantes hispanohablantes necesitan para alcanzar sus sueños. Cosas como el programa Supera, clases impartidas en español, consejeros y asesores, un club de inglés como segundo idioma, apoyo a los estudiantes de primera generación, celebraciones culturales y mucho, mucho más. Mientras que también es la universidad pública más asequible de New Jersey. Kane ofrece becas generosas y ayuda financiera para que el título universitario sea posible para todos. Gracias a todos los estudiantes y egresados que compartieron sus historias con nosotros. Visita Kane y comprueba todo esto por ti mismo. Y hasta la próxima. ¡Chao!